Nos vamos Así es. directamente en este recorrido que hacemos no solo por el país, sino afuera. Nos vamos a Brasil, vamos a hablar con Gustavo Perino, que es periodista argentino, que está allí en Brasil. Crisis sanitaria, Brasil supera los 2 millones de contagios por COVID-19, bueno, y suma militares al Ministerio de Salud. Muy bien, le decimos buenos días entonces a Gustavo. Bienvenido a Telediario Televisión. Gustavo. Buenos días a todos. No soy periodista. Muy bien. Soy perito de arte. Bueno, muy bien. De alguna manera nos vas a traer entonces la realidad y lo que se vive hoy allí en Brasil, porque aparentemente la Organización Mundial de la Salud aseguró que se amesetó de alguna manera la curva de contagios. Puede ser con números que realmente inquietan, porque son altísimos y cuantiosos, pero bueno, con una curva que aparentemente estaría amesetada, ¿no? Lo que pasa es que la realidad en cada estado es muy diferente. Claro. Hay algunos estados que se está evidenciando que la curva está llegando a una meseta en lo alto, ¿sí? Entonces algunos estados estarían próximos a comenzar a disminuir esa curva que tanto daño causó, y hay otros estados que están en plena curva ascendente. Entonces hay una gran disparidad entre un estado y el otro. En realidad lo que es San Pablo y Río de Janeiro, yo vivo en Río de Janeiro, son los estados que ahora estarían experimentando una meseta en ese pico y con expectativas de comenzar a disminuir, pero vienen en contraposición con que están abriendo todo tipo de comercio, están abriendo todo tipo de actividad, entonces no se sabe qué va a pasar con posibles rebrotes o recontagios a partir de los próximos meses. Claro. Gustavo, ¿cuál es la mirada de la militarización al Ministerio de Salud? ¿Cuál es la mirada allí? Bueno, hay un núcleo duro que apoya al gobierno, que está alrededor del 30%, entonces ahí no hay cuestionamientos. Básicamente está todo el gobierno federal militarizado, casi todos los ministerios tienen gente que viene del ala militar, y hay mucha lucha interna entre el ala militar, el ala conservadora religiosa, digamos, dentro del propio gobierno hay muchas batallas que se están librando, y después está la gran parte de la población que básicamente no apoya, no está de acuerdo con las medidas, y de acuerdo a cada estado se sufre más o menos la falta de acción coordinada del gobierno federal, porque acá hay una gran independencia de los estados, ¿no? De las provincias. Las provincias tienen una gran autonomía para definir. Gracias a que los estados pudieron definir muchas medidas, se evitó una escalada aún mayor de contagios, porque básicamente desde el gobierno federal no se coordinó prácticamente nada con respecto a la pandemia. O sea que es bien diverso el panorama, como puede suceder también en nuestro país, ¿no? Dada la extensión de Brasil, son distintas las realidades que conviven, ¿no? Sí, yo creo que la pandemia lo que viene a traernos es exponer lo frágil que tenemos nuestras sociedades. O sea, en Brasil hay prácticamente 130 millones de personas con problemas de saneamiento básico. Entonces, cualquier medida de protección contra el COVID implica lavarse las manos, y si no tenés un buen acceso a agua potable, ya ahí estás partiendo de un problema enorme, ¿sí? Y los números asustan. Hay que verlos en el contexto. Brasil tiene casi 220 millones de habitantes, hoy tiene 78.000 muertes registradas, y los estudios privados, porque tienen un problema entre lo que está comunicando el ministerio a partir de sucesivos cambios que hicieron a ministros, donde empezaron a cambiar la manera de comunicar los óbitos. Entonces hay un núcleo de prensa de varios medios que son los que están haciendo el relevamiento de datos, y se estima que puede llegar a ser 6 veces más de lo que está notificado. Gustavo, sí. ¿En dónde estás? ¿En Río? Hablando específicamente de tu lugar, ¿la situación está controlada? ¿Está lejos de eso? ¿En qué etapa de la curva se está? Yo te puedo contar lo que se experimenta en la ciudad. O sea, nosotros casi el 22 de marzo entramos en una cuarentena voluntaria. Acá nunca hubo lockdown, donde más del 70% por lo menos de todo lo que es la zona sur de Río de Janeiro estábamos en casa, o sea, los que podíamos, ¿no? Por lo tanto, en marzo, abril se sentía que el tema de las ambulancias se notaba un poco caótico, y se notaba un poco el colapso del sistema sanitario, y eso empezó a disminuir.
y yo te puedo hablar de lo que se experimenta en una zona de la ciudad, que es la zona sur, que es la zona más turística, pero Río de Janeiro es muy, muy grande y cada barrio tiene su realidad. Pero básicamente acá el problema, como en otros países, lo está teniendo el Servicio Público de Salud. El Servicio Público de Salud acá llegó en Río de Janeiro a tener que decidir a quién le colocaban un respirador. Esa situación ya pasó al punto de que empezaron a abrir, hoy se sale a la calle, algunos bares tienen distancia entre una mesa y la otra, pero la gente prácticamente no va a los bares. Abrieron los shopping y la gente no va a los shopping, o sea que hay una conciencia independientemente de las medidas que se tomen por parte del gobierno, sea municipal, provincial o federal, ¿no? Gustavo, ¿cuál es tu trabajo y en cuánto o no lo sentiste afectado por esta pandemia? Bueno, soy un caso medio raro. Yo soy perito de arte, hacemos servicio de lo que tiene que ver con peritaje, evaluación de obras de arte en Argentina y en Brasil. Yo tengo un equipo en Argentina, otro equipo está acá en Brasil, y nosotros precisamente como las personas no se trasladaron más a comprar a determinados centros y empezaron a comprar por internet, hemos tenido un incremento de los pedidos de consultas, de verificaciones y demás. O sea que en lo personal, atravesando la pandemia, yo me he encontrado con más trabajo. Es una actividad que se realiza mucho desde casa, entonces lo que es la modalidad home office es algo que para mí era una constante. Y con la pandemia y la posibilidad de comprar a través de internet, digamos, en el mercado de arte había lugares donde específicamente se vende, son galerías y casas de subastas, pero ahora al estar en pandemia se volcó todo a internet, entonces eso le dio lugar a gente de otras provincias, de otros estados, a poder comprar de las grandes capitales, y eso incrementó mi trabajo básicamente. Pero obviamente son ciudades, Río de Janeiro es una ciudad turística, no mayoritariamente turística, pero tiene una fuerte actividad del turismo que se vio absolutamente damnificada, y hay una gran cantidad de personas que están en la informalidad, que viven del turismo. Entonces realmente es un contraste alarmante la situación precaria en la que están esas personas que antes vivían del movimiento turístico, y la falta de apoyo. Acá el gobierno dio durante 3 meses 600 reales de bono a las personas que estaban informales, pero bueno, básicamente es insuficiente poder mantener una familia con eso. Claro, estamos viendo imágenes en vivo, ¿no? Allí realmente se ve poco ritmo, poca gente, claro, sí, poco sí. fluidez afirmando lo que dice Gustavo, en el tránsito, ¿no? En el tráfico realmente, un ritmo muy tranquilo, ¿no? Es que hay una conciencia en la gente, y precisamente como el gobierno no ha hecho coordinación efectiva, muchos que no apoyan al gobierno se buscaron informar en otros medios, claro, se buscaron informar en lo que está pasando afuera. Entonces hay una fuerte conciencia de que esto puede volver para atrás si la gente de repente comienza a salir y a tener una vida, entre comillas, normal. Hay una gran aceptación del uso de máscara, eso es algo para ponerse contento, ¿no? Uno sale a la calle, al supermercado o a hacer algún trámite y básicamente el 90% de la gente está usando máscara, lo cual eso ayuda en la reducción. Y bueno, el Río de Janeiro tiene un asunto del clima que creo que ayuda, porque las provincias más afectadas ahora son las que están entrando en un invierno más parecido al de Argentina, ¿no? Las provincias del sur. Acá Río tiene oscila entre los 20 y los 26 grados durante todo el invierno, entonces el tema de las enfermedades típicas de invierno acá no afecta tanto. Claro. Entonces creo que eso va a ayudar a que Río tenga una leve recuperación, y de hecho Río de Janeiro, el estado de Río de Janeiro ya está considerado como que está descendiendo la curva. Seguro. Gustavo Perino, perito de arte argentino en Brasil, lo decimos bien, con propiedad específicamente. Claro, sí. Gustavo, un gran abrazo y muchísimas gracias por el contacto. De justo Arac, o sea, yo escuché Radio LB16 toda mi infancia, así que tengo ahí un cariño particular por Río Cuarto. Mira, te vamos a contactar en otro momento para que nos cuentes un poquito más de esto que haces con las obras de arte, que realmente nos interesa muchísimo. Dale. Gracias, Gustavo. A ustedes. Un gusto, Gustavo. Un abrazo. Muy amable. Bueno.